asiento. Mateo 21, del 1 al 11. El Espíritu Santo escribió a través del evangelista Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ustedes, al entrar por esa puerta, vieron unas palmas, un arco de palmas. Muchos dijeron: es el Domingo de Ramos. No se equivocan. Exactamente, hoy estamos recordando el Domingo de Ramos, que no son ramos, sino eran palmas. Se conoce como el Domingo de Palmas. Ya en la iglesia popular hacen ramitos y los pasan que se los bendigan, el ramito, como si hubiera algún poder en eso. No lo hay, porque la única bendición real es la que el Espíritu Santo da a la vida de cada persona. Dáselo fuerte. Por eso nosotros, como creyentes en la palabra de Dios y fundamentados en las Escrituras, no repartimos ni vendemos aguas benditas, ni arenas, ni estillitas, ni nada que esté. Sencillamente la fe en la palabra de Dios. Ungimos con aceite a las personas porque el aceite no es que esté bendito y ese aceite sea especial, no. Es un aceite que no lo destinamos para cualquier cosa, para usos comunes o vulgares, sino que es un aceite que hemos destinado para ungir, de tal manera que el aceite en sí no tiene ningún poder. El aceite representa al Espíritu Santo. Es el óleo de unción sobre nuestras vidas. Por eso, si alguien un día trajo: pastor, ¿no ora por este aceite? Sí, oro y lo bendigo, pero para que sea usado, ahora sí que ese aceite fue consagrado para ungir, para bendecir.
No lo tengas ahí en tu altar y es el aceite bendito. Ya te estás convirtiendo en idólatra. Ya en vez de cambiar la imagen, ya pusiste el aceite. Pues qué negocio. Nada de eso. Por eso aquí no hay aguas benditas ni nada de eso. Porque no hay realidad en esos. Si aún la misma palabra nos dice que el aceite y el vino simbolizan al Espíritu. Lo importante es que nosotros sabemos que aquel aceite es un medio por el cual la gente entiende que el Espíritu Santo está tocando su vida. No es el aceite el que tiene poder, es el Espíritu Santo el que tiene poder. No eres tú cuando tocas al enfermo el que tiene el poder, eres tú el instrumento por medio del cual fluye el poder de Dios, el Dios que vive y está en ti. Amén. Bueno, todo eso el Señor me lo está diciendo para que no piensen que las palmitas tienen nada de especial. Simple y sencillamente que era la celebración que acabamos de leer. Y así vemos que entonces el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, conocido también como la entrada triunfal a Jerusalén, que dice entrada triunfal. ¿Por qué una entrada triunfal? Porque realmente el Señor Jesús estaba entrando a Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad eterna, la ciudad del pueblo de Israel que Dios escogió para hacer reposar ahí su nombre. No es una ciudad cualquiera. Por eso es que ven que ustedes en el día de hoy, el mundo se mueve y trabaja alrededor de conquistar Jerusalén. ¿Y quién tiene el control de Jerusalén? ¿Quién se pone a dominar Jerusalén? ¿O quieren destruir Jerusalén? ¿Por qué? Porque el diablo se empecina y se confabula para atacar y destruir la ciudad del gran rey, donde Dios decidió que ahí habitaría su nombre. Por eso ustedes pueden entender ahora por qué tanto problema con Jerusalén. De tal manera que vemos que en esta enseñanza del domingo triunfal, de la entrada triunfal, vemos que el Señor Jesucristo venía de la región de Perea y se acercaba una semana antes de este día de hoy. Hoy es domingo de la entrada triunfal, pero él venía a mediados de semana caminando, yendo a Jerusalén, sabiendo a lo que iba. Él iba precisamente a entregar su vida. Él sabía claramente que eran sus últimos días. De tal manera que cuando él entregó su vida preciosa allá en Jerusalén, lo hizo a conciencia, sabiendo que él iba a morir para poder proveer salvación y vida eterna para nuestras vidas. Salvación del infierno, salvación de la muerte. Y no nada más eso, salvación de todo problema que ataque nuestras vidas. No quiere decir que vamos a estar ausentes de problemas, sino que Él, una vez que ya somos sus hijos y hemos sido salvados del infierno, Dios promete estar con nosotros todos los días y en cada problema vamos a tener victoria, porque Él va a estar siempre con nosotros. No dijo que no íbamos a tener problemas. Por eso vemos que Él vino a darnos vida eterna. Y Él se venía acercando para entregar su vida. Y dice que abandonó la provincia de Perea cruzando el Jordán para dirigirse a Jerusalén. Y cuando se iba acercando a la ciudad de Jerusalén, había antes una ciudad llamada Jericó. Y observamos detalles. Cuando iba acercando a la ciudad de Jericó, dice que entrando a la ciudad le salió al encuentro un ciego llamado Bartimeo. Este ciego llamado Bartimeo empezó a declarar una cosa importante.
El Espíritu Santo se estaba moviendo. El Espíritu Santo ha estado en todas las épocas, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la historia de hoy, en la historia moderna de hoy. Y el Espíritu Santo estaba con aquel ciego, de tal manera que aquel ciego pudo declarar por el conocimiento de la palabra que tenía, pero estaba declarando para que se pusiera en evidencia quién era el que iba pasando. Él dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente le decía: cállate, cállate, vamos a Jerusalén, va a Jerusalén. Y dice que él, arrojando su capa, corrió y le dijo: Señor Jesús. Y dice que gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras hablaban y decían que el Mesías, el enviado de Dios, el que bajaba del cielo, era descendiente del rey David. Y habían pasado siglos de esto. Y seguía latente en la mente de la nación de Israel que el Mesías vendría. Y cada día estaban esperando la venida del Mesías Redentor. Entonces allí este ciego clama, el Señor se detiene, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo que reciba la vista. Y vemos, sanó al ciego Bartimeo. La gente que iba con él decían: ¿vieron el milagro? ¿Vieron el milagro? Y como Bartimeo declaraba: Jesús, el Hijo de David, ¿será aquel que fue profetizado? ¿Será aquel? Y ahí empezaba aquel movimiento por el cual el Señor venía a Jerusalén. Vemos entonces que cuando él iba entrando a Jericó, entró a Jericó y iba por la avenida principal de Jericó. Y entonces dice que la gente arremolinaba y iban caminando, y de repente un árbol que atravesaba la avenida estaba así, y vio a un hombre encaramado allá arriba viendo. Entonces él voltea y mira hacia arriba y ve a un hombre chaparrito llamado Zaqueo, que era un hombre bajo de estatura. Era un chaparrito, pues a lo mejor unos 50, unos 52 habrá medido. Y dice que estaba encaramado ahí arriba. Y cuando él lo vio, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y dice que aquel hombre, porque era bajo de estatura, quería, anhelaba, buscaba conocer a Jesús. Tenía un deseo en su corazón e hizo todo lo necesario para poderlo ver. Él dijo: si me pongo en la multitud me va a dejar. Hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. Ahí viene el chaparro. Entonces él estaba allá y sabía que no podía verlo. Le iban a impedir verlo. De tal manera que se metía y se ponía en primera fila, pero al rato se la ponía cualquiera enfrente y ya no le iba a dejar ver. Entonces, muy inteligente Zaqueo, dice, fue y buscó un árbol, por aquí va a pasar, y se trepó y allá arriba estaba. Ahora sí, primera fila y en Panavisión lo voy a ver. Y lo vio. Tan lo vio que el Señor Jesús lo vio. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de visión que tenemos: la visión natural humana, limitada, física, y la visión del espíritu espiritual. Vemos entonces que el Señor Jesucristo iba pasando y lo vio. Él vio a un hombre que anhelaba buscar y encontrar a Dios. Era un hombre que había escuchado lo que había hecho Jesús, los milagros que había hecho, todas las maravillas. Acababa de resucitar unos tiempos atrás, unas semanas atrás, había resucitado a Lázaro, no muy lejos de Jericó, porque Betania estaba un poquito antes de Jericó. De tal manera que cuando lo vio, él se gozó de ver al Señor Jesús, pero nunca se esperó lo que el Señor Jesús ve. Él ve el corazón.
Veía la necesidad de aquel hombre y le dijo: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Entonces dice que aquel hombre bajó y se fue corriendo a preparar luego el banquete. Y ya sabemos la historia. Tuvo la gran cena. Y en esa cena vemos que Zaqueo se convierte y obtiene lo que Cristo venía a buscar para todos nosotros, los que le busquen, los que anhelan estar con Él. Porque hay muchos que oyen de Jesús, saben todo lo que hace, pero no les interesa tener un encuentro con el Salvador. No les interesa tener un encuentro con el Dios eterno. Lo hacen a veces por curiosidad, como toda la gente. ¿Qué iba la gente? Curiosa, ahí yendo, miren el profeta que venía. Entonces vemos que le dijo Jesús a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Dice, vemos que ahí estuvo Jesús esa noche, cenando. Dice que al día siguiente se dirigió a Jerusalén. Y a su paso estaba Betania. Y al llegar a sus amigos Marta y María, y dice que descansó ahí el sábado. Todavía es el día de ayer. Dice, descayó el sábado ahí por la noche con María y Marta. Pero ahí en Betania le organizó un hombre llamado Simón, le organizó una cena. Y dice la Sagrada Escritura que en aquella cena él estaba sentado cuando de repente llegó una mujer que rompió un perfume, un frasco de alabastro y un perfume que valía más de 300 denarios. Todo el salario de un año. Si alguien ganaba, no sé, 5,000 pesos, aquel perfume no costaba 1,500 ni 1,800 como un Christian Dior o un Versace, no sé qué, un perfume de 2,000 pesos. No, aquel perfume costaba 70, 80 mil pesos. Algunos dicen, bueno, si tú ganabas 10,000, entonces costaba 120,000 pesos el perfume. Ella llegó y lo virtió y lo puso en los pies del Señor. Vemos entonces toda la circunstancia en aquel día. Ella estaba, dice el Señor, que ella estaba preparándolo para la sepultura. Estaba el Señor revelando las cosas de que Él iban a suceder. Mucha gente no entendía. Ahora nosotros tenemos la Escritura, ahora nosotros tenemos la revelación, ahora nosotros podemos entender. Por eso el Señor escribió esto, para que nosotros, si tú quieres cada año recordarlo, pero hoy el Señor quiere que tú aprendas a leer la Escritura y estarla leyendo, conociendo cada día, porque cada día te va dando más y más revelación del propósito y de la relación que nosotros debemos de tener con Él, y de cómo los milagros suceden en la vida de las personas que buscan. Oye, los milagros suceden en la vida de las personas que buscan y anhelan a Jesús con todo su corazón y procuran un encuentro. Ahí estaba Bartimeo: Señor, hijo de David. Jesús, hijo de David. Ahí estaba Zaqueo buscándolo, subiéndose a un árbol. Ahí estaba en la casa de María y Marta, que ya había hecho el milagro de la resurrección de Lázaro. Dice, ahí estaba. Y en cambio Simón, este judío importante, lo invita, le hace una cena. Y allí llega María y dice que derramó aquel perfume. Y declaró el Señor, dije, lo que ella ha hecho será recordado por todas las generaciones. ¿Y hoy qué estamos haciendo? La palabra de Dios se está cumpliendo. Lo que ella hizo por el Señor Jesús sigue predicándose, se sigue enseñando. Y dice que de ahí, ese día, él pasó la noche en Betania. Regresó, dice, pasó la noche en Betania y se dirigió a Jerusalén temprano el domingo por la mañana. Y dice que envió al llegar a una aldea que está como dicen, a una milla de Jerusalén,
Una milla son 1615 cuadras, 16 cuadras estaba Betania de Jerusalén. Dice que cuando iba pasando por Betania, le dijo a 2 de sus discípulos que fueran y que iban a encontrar a la entrada de la aldea un asna y un burro joven, pero no un burrito chiquito, no, un burro joven. Era un burro, era un pollino que le llamaban porque todavía nunca había sido montado. Y esta es una de las cosas importantes. Cuando en las cosas espirituales, en las cosas sagradas, hay una cosa que es consagrada a Dios, es aquella que no se ha usado para otro uso, a otro uso vil. Entonces vemos que aquel burrito era un burro joven y estaba ahí esperando el tiempo y el momento en el que él iba a servir para ser usado por el Señor. Entonces dice que él iba caminando y ahí nos podemos dar cuenta cómo Jesús, él, el Hijo de Dios, el que conocía las Escrituras, Jesucristo conocía todas las Escrituras porque desde niño las había estado conociendo, las había estado aprendiendo. Todos los judíos son preparados en las Sagradas Escrituras al grado tal que llegan a tener un conocimiento pero superlativo de las Sagradas Escrituras, de lo que ellos llamaban la Torá. De tal manera que el Señor Jesucristo sabía todo lo que decían los profetas y todo lo que decían de Él, lo que se había escrito, Él lo conocía. Y Él sabía que como el Hijo de Dios prometido, y Él tenía que llegar a Jerusalén, ahora sí, hacer 2 cosas. El domingo, la entrada triunfal, solamente tuvo 2 propósitos. El primero, demostrar que Él era el Hijo de Dios al cumplir las profecías que de Él se habían dicho. Primero, cumplir las profecías. Si Él era el Mesías, tenía que encajar en las profecías que se habían dicho. Las profecías que se habían dicho, las habían dicho los profetas de Dios. ¿Y qué hacen los profetas de Dios? Declaran la palabra que Dios les dio. Por tanto, las profecías son palabra que Dios dio, palabra que si Dios la dio, se debe de cumplir. Y si Él era el Mesías, tenía que estar de acuerdo con lo que se había dicho de Él. Ese era el propósito. Primer propósito, mostrar que Él era el que había sido proféticamente profetizado. Entonces, el segundo aspecto era declarar que Él era el Señor, que Él era el Mesías. No nada más aquel que venía profetizado, sino que venía el mismo Dios a esta tierra. De tal manera que encontramos entonces que la gente él mandó pedir el borrico. ¿Por qué? Porque había una profecía ahí en Zacarías 9:9. Dice, fíjense en Zacarías 9:9, una profecía que se había dado aproximadamente 600 años, 6 siglos antes de que Jesucristo entrara a Jerusalén. Y vean lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Dónde estaba fundada principalmente la ciudad? ¿En qué monte? En el monte de Sión. ¿Dónde se supone que estaba construido el templo? En el monte de Sión. De tal manera que allí estaba representada y estaba siendo descrita por un profeta 6 siglos antes. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces ¿de qué? De júbilo. Ahora sí, para que no hubiera duda, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Wow!
Entonces, miren, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, no lo hizo porque sí, nada más por una cosa que a ver qué sale, y escribieron en la Biblia para ver nada más un relleno. Nada en la Escritura está de sobra. Dice la Biblia que ningún punto, ni una coma va a dejar de cumplirse. La palabra que tú tienes en tus manos es la sagrada palabra de Dios. Es la Biblia. Ámala, estúdiala, conócela, porque es la forma en la que Dios te habla y se revela a nuestras vidas. Si tú amas a Dios y deseas encontrarte con el Dios de los milagros y que los milagros sucedan en tu vida, busca a Dios todos los días, ve a su encuentro, escucha su voz y réndele tu corazón, sométete de tal manera que Él pueda mostrar quién es Él. La Sagrada Escritura nos dice que vendría humilde Salvador montado en un borrico, en un pollino, hijo de asno. Y el Señor Jesucristo iba y dice que venía ¿cómo? Caminando. Él venía caminando. Él acostumbraba a caminar. Algunos dicen que porque él no tenía recursos. Yo no pienso eso. Yo al contrario pienso que era algo que le gustaba a él hacer. Podía haber andado en un burro, sí, pero necesitaba entonces 12 burros para sus discípulos. Pero él no quería andar así. Cuando andaba con sus discípulos andaban a pie, él también andaba a pie. Quería compartir con la gente. Quería vivir con la gente. El Señor fue carpintero durante 30 años y yo creo que fue un carpintero brillante que hacía los mejores muebles de todo Belén y de los alrededores, y que tuvo dinero y tuvo recursos porque se mantuvo él con todos sus hermanos, los hijos de María, porque María tuvo hijos después de haber tenido a Jesús. A Jesús lo tuvo siendo virgen y engendrada por el Espíritu Santo. Después tuvo relaciones con su esposo José, muy santas, y tuvieron hermanos y hermanas. Alguien dice, es que la Virgen no tuvo hijos. No es cierto, tuvo más hijos. El matrimonio es santo, es perfecto y es glorificado. Por eso le dicen, ya están hasta los nombres de los hermanos de Jesús, porque a las mujeres en aquel tiempo las discriminaban un poco. Entonces por eso no aparecen los nombres de las hermanas, pero dicen los hermanos y dicen los nombres de los hermanos más las hermanas de Jesús. O sea que había recursos para sostenerse en la familia. ¿Ustedes creen que no tenía un burro? Claro que tenía un burro, pero no andaba. Pero en ese momento él llegó a pie y venía recorriendo las distancias desde Perea, caminando. Y cuando llegó hasta Betfagé, y allí en Betfagé, la omnisciencia de Dios en Cristo le permite ver que había un burro, lo que él necesitaba. Dios eterno tenía preparado, le revela a él y él manda a 2 de sus discípulos a decirle, vayan a la aldea allí en Betfagé y van a encontrar un burro y la mamá del burro ahí atados. Lléguenlos, desátenlos y tráiganmelo. Y si alguien les dice, ¿qué estáis haciendo desatando al pollino? Le van a decir ustedes, porque el Señor lo necesita, después te lo devolveré. Y se quedaron, porque el Señor lo necesita, después te lo doy. ¿Y qué? ¿No nos van a agarrar a garrotazos? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos van a meter a la cárcel? ¿O qué van a hacer? Ellos fueron. Una cosa tú tienes que hacer. El Señor ya les estaba diciendo a los discípulos lo que ya les venía diciendo, pero ellos todavía no aclararon muchas cosas. Había muchas cosas. Quiero decirles una cosa: los discípulos durante todo el tiempo que estuvieron con Jesús, durante 3 años, conocieron muchas cosas de Él y todo, pero todavía no tenían una plena y completa revelación de quién era Él.
Se sospechaban que era el Hijo de Dios, se sospechaban que era el Mesías, y cada vez que hacía una cosa decían: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al rato volvían a dudar, y al rato estaban, hasta cuando vino la convicción completa y total, hasta que vino el Espíritu Santo a sus vidas y les permitió entender y comprender las Escrituras. Por eso nosotros vivimos hoy un tiempo privilegiado, un tiempo glorioso, donde tenemos al Espíritu Santo que nos hace entender las Escrituras como si estuviéramos viéndolo en una pantalla de televisión, claramente, con una explicación anterior, una explicación presente y con una explicación futura que ellos no tenían. Pero ahí estaban ellos luchando y mostrando la fe. Cuando el Señor les dice: vayan y digan, el Señor lo necesita, la palabra Señor, que se traduce en el griego, era la palabra kurios. Y esta palabra kurios en ese tiempo solamente la podían usar los judíos para nombrar a Jehová. No podían pronunciar el nombre de Yahvé o Jehová. Entonces decían el kurios, el Señor. Cuando decían kurios, estaban hablando del Señor de los cielos, del Rey de reyes, del Dios eterno. Entonces, cuando Él les dice a los discípulos: vayan y digan, el Dios eterno lo necesita, el Señor lo necesita, entonces ellos ya sabían, tuvieron una primera impresión, los demás lo oyeron, dijeron: Él está diciéndonos que Él es, que Él es ¿quién? El Mesías, el Señor, el que bajaría del cielo, el prometido, el que dicen las profecías, aunque dice la Biblia que todavía muchas cosas no entendían. Pero ahí está Dios revelándose a ellos, y a nosotros nos está mostrando quién era Él. Entonces, cuando Él va, ellos van en obediencia, empiezan a desatar el pollino, están mirando para todos lados. Y de repente, ya cuando van caminando, ¿a dónde llevan el pollino? ¡Ay! El Señor. Yo puedo entender que nos dijeron: el Señor lo necesita, por el hecho de haber mencionado: el Señor lo necesita. En el mundo espiritual, cuando nosotros no nos damos cuenta, porque somos temporales, humanos, no nos damos cuenta que en todas las cosas, oye mi amigo, mi hermano que estás aquí, en todas las cosas el mundo espiritual se está moviendo. Sobre todo en las cosas de la evidencia de la relación de Dios con sus hijos, con su humanidad, con su creación. Allí Dios estaba revelándose, estaba haciendo su entrada a la ciudad que era su ciudad, que le pertenecía a Él. Él era el Dios creador de todos los cielos y de toda la tierra. Jesucristo era la palabra encarnada. Cuando Dios decía: hágase la luz, Jesucristo era el que salía a cumplir la palabra, y el poder del Espíritu Santo creaba todas las cosas. Ahí encontramos siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando Él les dice el Señor, en ese momento aquellas personas se quedaron así, o una de dos: el Espíritu Santo les hizo sentir, porque eran judíos, el Señor está presente, el Señor está entrando, el Dios eterno ya está aquí y necesita el borrico. Entonces dijeron, la Biblia nos dice que hayan dicho nada. Nada más dejaron que se lo llevara. Dejaron que se lo llevara. Y entonces cuando ellos llegaron, ¿por qué? Porque la palabra el Señor impactó sus corazones, pero a los que estaban impactando primeramente eran a los propios discípulos. Entonces cuando llevaron los borricos y el asno, dice que ellos se despojaron, los discípulos, de su ropa y lo pusieron sobre los asnos para que él se sentara. Y la gente dice que se despojaban de sus capas y las ponían en el camino. Y esta era
una forma de recibir en aquellos tiempos a los reyes conquistadores que entraban a tomar una ciudad que se había rendido o que habían conquistado. De tal manera que ellos estaban reconociendo, los propios discípulos, ahí la divinidad del Señor Jesús. Al poner sus ropas, al ponerlos en el camino. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Ahora ya lo estaban diciendo: Señor, tú eres el Curios, tú eres el que baja del cielo. Y entonces la gente dice que venía, la gente, las multitudes que venían atrás, se calcula que había casi 1 millón de personas en esa celebración de la Pascua. Era la semana de la Pascua. La gente venía de todas partes del mundo a Jerusalén. Todos los judíos que venían, que vivían allá en Italia, que venían en Grecia, que venían en Macedonia, que vivían en el norte de Asia, venían a Jerusalén. Y la gente había oído lo que había pasado semanas antes, la resurrección de Lázaro, y lo que ahora que había, la gente que iba con él. Mira, se fue a comer con Zaqueo, y Zaqueo le dijo: a la salvación en esta casa. Sanó al ciego Bartimeo, y había milagros que iban sucediendo, y la gente oía. Por eso la gente que había llegado a Jerusalén oían al profeta de Nazaret. ¿Quién es el profeta de Nazaret? Lo estaban esperando. Y cuando vieron que venía, gente salió a recibirla. Otra iba con él y otros venían detrás. Imagínense una ciudad como Jerusalén, que una ciudad grande, pero en aquel tiempo dentro de las murallas no cabía tanta gente. Por eso es que las colinas y los montes alrededor estaban llenas de tiendas de campaña, y la gente cortaban palmas y cortaban hojas y las ponían a los pies del Señor donde él iba pasando, como una alfombra. Y además las palmas las agarraban y las agitaban y decían, dice la palabra del Señor en Mateo, dice, es Lucas 19, 28 al 40. Vamos a ver qué dice Lucas. En ese mismo evento, versículo 36, Lucas 19, 36. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó ¿a qué? A alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y vean la respuesta de Jesús. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de ¿qué? De tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Las frases que usaban ellos era: Hosana, Hosana en las alturas. La palabra Hosana era una palabra aramea. La palabra aramea quiere decir: salva ahora. Hosana al hijo de David.
Sálvanos ahora, enviado del Altísimo. Sálvanos ahora, representante de Dios, el enviado de Dios. Pero ellos estaban creyendo simple y sencillamente que era un ser humano que Dios había enviado. Porque cuando llegó a la ciudad y se conmovió la ciudad, la gente preguntaba: ¿quién es este? No habían tenido una revelación real. Y decían: es el profeta de Nazaret de Galilea. Un profeta. No estaban identificando a Jesús como el Mesías, como la palabra quiere decir, el que baja del cielo, el que descendió del cielo. En pocas palabras, el Hijo eterno de Dios. De tal manera que cuando llegó, él sabía que la gente estaba, dáselo fuerte. De tal manera que cuando llegó, la gente decía: Hosana, gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿Qué estaba esperando? Pero la profecía decía que él venía salvador, humilde, para traer la paz. Dos cosas importantes. Salvador, sálvanos ahora. Ellos pensaban la salvación del dominio romano. Todo el pueblo judío sí esperaban al Mesías profetizado. Todas las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de la venida del Mesías. Y ellos, conscientes de estas palabras proféticas, lo esperaban, lo anhelaban y tenían generaciones esperando al Mesías, el Salvador. Como siempre habían sido dominados por una nación, por otra nación, por causa de su pecado. La nación de Israel era dura de corazón y Dios los libertaba y volvían a caer en pecado y tenían que caer en manos de otra nación. Y en ese momento estaban bajo el dominio romano. Todo lo que cosechaban y producían de ganado tenían que pagar unos impuestos altos. Tenían que estar, y a nadie le gusta estar bajo un dominio de otra nación. Que su riqueza y todo salga de su país. De tal manera que ellos esperaban la liberación de Roma. Entonces decían: ya llegó el Salvador, vean que si es Él. Alimentó a los 5,000. Yo estuve ahí, agarró unos panecillos, los partió, se los entregó a sus discípulos, y cada que los discípulos llevaban la charola, salía un pan y otro pan y otro pan de la misma charola, y otro pez y otro pez y otro pan y otro pan, y no se acababan, y pasaban, hasta que nos alimentaron a 5,000 hombres, además nuestras esposas, además nuestros hijos. La realidad es que esa alimentación fue para casi más de 10,000 personas. Entonces vemos que era un milagro que se hablaba por todos lados. Como había sacado los demonios del endemoniado de Gadara, porque aquella voz se corrió, porque se cayeron al mar 2,000 cerdos. La gente sabía quién era el que venía. Entonces decían: sí, es poderoso, Él nos va a libertar de Roma. Y cuando iba entrando, aquí viene nuestro libertador, y venía la gente contenta, esperando al libertador humano. Pero la Biblia decía que Él vendría salvador, humilde, para traer la paz. Dos conceptos importantes que voy a tratar de resumir. Hay mucho que decir, pero ese concepto de que Él vendría humilde era porque entró sentado en un pollino. Él lo hizo para cumplir la escritura, que Él era el que estaba profetizado. Oh, hija de Sión, tu rey estaba siendo declarado por Dios a través de su profeta. Tu rey vendrá a ti, oh hija de Jerusalén. Sentado en un pollino era suficiente para que ellos entendieran, conociendo las escrituras, y dijeran: aquí dice, por tanto, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero no pudieron ver,
No pudieron ver. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban a un rey humilde, un rey que trajera la paz, que hiciera la paz con Roma. Ellos esperaban un rey como todos los reyes conquistadores, que entrara montado en un caballo. Los caballos eran normalmente donde entraban los emperadores, los reyes, los generales conquistadores a la ciudad. Entraban en aquel caballo mostrando poder y una autoridad. Él no, él venía sentado en un pollino, humilde, porque traía paz. Ellos esperaban que bajando la colina entrara a las murallas de Jerusalén y se fuera derechito a la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia era una fortaleza que estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. Y en esa fortaleza Antonia estaban acuarteladas las fuerzas del ejército romano. Ahí se decía que estaba Herodes, ¿cómo se llamaba él? Pilato, el gobernador romano. Vivía allí en la fortaleza Antonia. O a lo mejor tenía otra casa y ahí iba a como sus oficinas. Lo importante es que ahí en la fortaleza Antonia, ahí fue donde azotaron a Jesús. En el patio de la fortaleza, donde lo amarraron y lo azotaron, le desgarraron la espalda. Entonces ellos pensaban que iba a entrar y se iba a decir: yo soy el rey, vamos a levantarnos en armas, vamos a incendiar la torre Antonia. Yo ahora en adelante van a ver que con mi poder y mi autoridad, eso esperaban, eso querían, eso anhelaban, ese era su sueño de siglos. Querían la libertad de Roma. No sabían que la libertad que necesitábamos los seres humanos no era de un gobierno humano, sino del peor tirano, del más cruel, el que destruye tu vida espiritual, el que destruye tu familia, el que destruye tus principios morales, el que te llena de odio, el que te llena de rencor, el que destruye tu vida con vicios, el que destruye tu vida con drogas, con pasiones sexuales desordenadas, el que te lleva a robar, el que te lleva a mentir. No es el gobierno de Roma. No es el gobierno de Roma el que nos lleva al infierno. Por muy injustos que sean los gobiernos de nuestras naciones, ninguno nos lleva al infierno. Hay un enemigo más grande, un tirano peor, cruel, que destruye tu vida moral, tu vida económica, tu vida de tu familia, de tu hogar, tu vida económica. Y además nos lleva a la muerte eterna. Jesucristo entró triunfal, porque venía a demostrar: yo soy el rey de Jerusalén, que vengo a darles, sí, hosana, salvación, pero del peor enemigo, el diablo, Satanás, y la muerte y el infierno eternos. Ahí estaba nuestro Salvador, Cristo Jesús, viniendo. Todos esperaban que hiciera la gran revolución. Entró con toda aquella pompa como un rey, pero montado en un pollino, tranquilo, porque la guerra tenía que ganarse como la ganó él: callado, humilde, sencillo, subiendo a la cruz. El diablo pensó: ya lo tengo, ya lo agarré, ya lo voy a matar. Y una vez muerto, se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y no sabía que muerto Jesús, su sangre iba a cubrirnos, a limpiarnos, a perdonarnos de nuestros pecados. Su sangre tiene poder.
Su sangre tiene poder. Y al diablo no le gusta oír que la sangre de Jesucristo tiene poder. Limpia pecados, te liberta, te levanta, te restaura, te cura, te sana y te da vida eterna. Ese era el enemigo que él venía a destruir. Por eso el pueblo no entendió. El pueblo no entendió, y entonces, ¿saben qué fue lo más triste para la nación de Israel? Todos aquellos cientos de miles de gentes, toma asiento, aquellos cientos de miles de gentes, dice la palabra que él llegó, entró a Jerusalén. No fue a la fortaleza Antonia, fue al templo. ¿A dónde vino el Señor el domingo? Fue al templo. Y entró al templo, su templo, y caminó en el atrio, en los patios, y vio todo lo que había. Gente vendiendo borregos, palomas, carneros para los sacrificios. Ahí los grandes hombres que estaban en contacto con el gobierno judío, con los sacerdotes del templo, porque todo era un negocio. Eran los fariseos, los religiosos de nombre. Pero Jesucristo les había dicho: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero llenos de huesos y de muerte por dentro. Su corazón está lejos de mí. Ustedes han estado en la religión, pero no en una relación personal conmigo. No han entendido las escrituras, ni han estado en una comunión conmigo. Y he estado aquí y les he dicho la verdad. Les he dicho la verdad de quién soy, pero ustedes no quieren creer. Y porque les digo la verdad, que son mentirosos, que son hipócritas, que necesitan arrepentirse de sus pecados, me quieren matar. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. No digan que son hijos de mi padre, porque si fueran hijos de mi padre, me amarían a mí. Si tú eres un hijo de Dios, debes de amar a Jesús, pelear por Jesús, luchar por la causa de Jesús, servir en su reino, cuidar en tu casa de bendición a tus hermanos, a los nuevos nacidos, darles la palabra, enseñarles que Jesús nos ama y que Jesús es poderoso, que Jesús es el santo, es el rey de reyes. Porque les decía la verdad, querían matarlo. Entonces él entró a su templo, a su casa. Todos esperaban que se parara en el atrio y dijeran: yo soy Jesús. Nos levantamos en armas, y créanme que toda la nación se hubiera levantado. ¿Saben cuál fue su decepción? Él entró y vio. Y dice la escritura que cuando él entró ya iba con un corazón dolido, entristecido, sufriendo. Porque antes de entrar a la ciudad, nos dice la escritura que él se paró allí en el monte de los olivos y vio la preciosa ciudad de Jerusalén. Tiene una vista majestuosa. No sé si Dios me conceda verla. He tenido deseos y años de ir, pero veo las fotografías del monte de los olivos de Jerusalén y siempre me imagino al Señor parado diciendo estas palabras que están escritas en la Biblia: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina, recogerte bajo sus alas. Si al menos conocieras hoy el tiempo de tu visitación, si al menos entendieras que el Dios Altísimo, el Creador de todos los cielos, soy yo.
Jesucristo vino a revelarnos al Padre. El Padre estaba en Él. Era el Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo que estaban en ese momento hablando. El Dios eterno estaba en integridad en Él. Diciendo: Jerusalén, al menos si hoy conocieras tu visitación, si tú te dieras cuenta de quién está entrando, quién soy yo, esto va a cambiar. Tu mente se va a abrir, va a ser diferente. Pero necesitas entender las Escrituras, creer las Escrituras, ver las Escrituras y darle valor a las Escrituras, porque yo soy el cumplimiento de la palabra y hoy te estoy revelando quién soy yo. Y dice que lloró por Jerusalén. Por eso cuando él entró al templo y vio que su casa, en vez de que le adoraran, estuviera cánticos de alabanza, que estuvieran, no, era puro negocio, puro vender y comprar. Por eso es que aquí en la iglesia, nosotros como creyentes, no le decimos a los hermanos: no traigas a vender nada de tus cosas aquí al templo. El templo no es para vender. Algunos quieren vender allá afuera, pues tú puedes vender allá afuera todo lo que tú quieres. Pero no es para que estés haciendo negocios. Y cuidadito, vayas a hacer un fraude a un hermano tuyo. No vayas a engañar vendiéndole y haciéndole negocios y vendiendo tus cosas y haciendo tus productos. Si ten temor de tratar con el pueblo de Dios porque es tu hermano. Santifícate en esas relaciones. Yo prefiero no hacer negocios con un hermano si hay una pequeña pizca de que algo salga mal. Porque no puedo permitir que mi hermano salga dañado, a menos que yo esté dispuesto a sufrir el daño, a sufrir la pérdida. Yo la voy a sufrir, pero quiero que estemos en paz, porque eso le agrada al Dios Altísimo. Pero él llegó y encontró allí la venta de todas las cosas. La decepción del pueblo es que él esperaba que fuera a derrotar a los romanos. No, venía triste, venía angustiado, venía llorando. El Dios eterno se entristece y le duele. Dios es un Dios que tiene emociones. Por eso nosotros tenemos emociones. Y él salió y se fue de Jerusalén. Y se fue a Betania. Y al otro día, el lunes, regresó. Ya no había palmas, ya no había hosanas, ya no había aleluyas, porque la gente ya estaba molesta porque no había tomado el lugar que ellos querían que tomara. Le habían estado diciendo: oh, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. En cambio se fue derechito al templo. Y cuando llegó al templo, emparró un látigo y empezó a azotar a los vendedores y a voltear las mesas de los cambistas y abrir las jaulas de los pájaros y de los borregos, y sacando a todos. Y les decía que no entienden que mi casa, Dios es celoso de su casa, Dios es celoso de su templo. Aquí en este templo tenemos que santificar, honrar y glorificar. No vengas con tu comida a comer en el templo. Si quieres comer, salte a comer allá afuera. Por eso pusimos la cafetería. ¿Quieres comer? Allá está la cafetería. ¿Quieres comprar algo? Para nosotros no es negocio. Ni siquiera los gastos, si tú sacas la luz de lo que ha costado esa cafetería, de lo que ha costado las televisiones, de lo que ha costado la luz y lo que cuesta esa luz, no pagamos con lo que 3 semanas de lo que se pueda vender. Es un servicio que se te da para que estés aquí. Es una bendición que Dios nos da, pero no es un negocio. Nosotros no vendemos. Si alguien me viene a decir: es que ustedes venden refrescos. ¿Vendemos? Estamos recuperando sencillamente eso, pero no es negocio para nadie. Y si algo hubiera de algo, entra derechito a las carcas de la iglesia. Nadie toma un peso. Un día una familia quiso tener la administración de la cafetería. Déjeme la administración, yo me quedo con ella, yo la veo y todo, yo le doy el servicio. No sabía cuál era su intención. Vender, ganar
y hacer negocio. Yo le dije, sí, pero aquí no hay, porque no puede usted pagar una renta. Ay, ¿tendría que pagar una renta? Pues sí. Es un negocio. Nosotros pagamos renta por el local, un pedazo lo está usando usted, pues úselo. Ah, no, es que no. Le dije, mire, no va por ahí. No lo damos en renta ni es negocio de nadie. Es servicio de la iglesia, que hermanos que sirven. Entonces llegó el Señor y volteó las mesas de los cambistas y azotó y dijo estas grandes palabras: mi casa. Fíjense, mi casa. Váyanse ustedes a Crónicas, lean lo que dijo el rey Salomón. Esta es tu casa, y en esta tu casa, cuando tu pueblo ore a ti, tú le responderás. Era la casa del gran Dios. Es el templo de Dios. Y los fariseos, los saduceos, los religiosos de su tiempo habían hecho un negocio del templo. Y ahí estaba diciendo Jesús: yo soy el Señor. Jesucristo es el Señor. Estaba haciendo, ahora sí, la entrada triunfal no era el domingo, la entrada triunfal era el lunes. Porque llegó y dijo: esta es mi casa de oración será llamada. Mi casa de oración será llamada. Por eso, en esta mañana yo te invito. Él está aquí. Él quiere entrar al corazón de algunos de ustedes. Algunos de ustedes todavía no reciben a Jesús. Y si no recibes a Jesús, te quiero decir que vas camino a la muerte. Vas camino al infierno. Porque solamente Él es el Salvador. Jesucristo no es una religión. Ay, es que yo no soy de esta religión. A mí me enseñaron mis padres esta religión. Yo soy de esta religión. Los religiosos, Jesucristo les dijo: hijos de vuestro padre el diablo. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo quiere una relación contigo. Él quiere entrar a tu corazón. Quiere que lo reconozcas como lo que Él es. Él es Dios. Él es el Salvador. Él es el que murió. Él es el que derramó su sangre. Él es el que te puede limpiar tus pecados y es el que te puede dar vida eterna. ¿Estás tú como Jerusalén? ¿O dices que es el profeta que hizo milagros? ¿O dices: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Dios y te recibo como mi Salvador y el Curios, el Señor de mi vida? Si tú haces esto, hoy vas a salir de aquí en este domingo triunfando con tu salvación y derrotando al diablo en tu vida. Así es que si tú quieres esto, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Señor, el Dios eterno, y que esta tu casa es casa tuya, casa de oración. Hoy he escuchado tu voz y reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo y que necesito la salvación de mi alma. Te pido que me perdones mis pecados. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Señor Jesús, ven a mi corazón. Límpiame con tu sangre. Límpiame todos mis pecados y límpiame de toda maldad. Cambia mi corazón. Cambia mis pensamientos. Cambia mis anhelos y mis deseos. Sálvame. Sálvame, Señor Jesús. Hoy quiero entregarte mi vida. Hoy quiero cambiar. Quiero ser diferente.
Gracias, Señor Jesús, por entrar en mí, porque ahora sé que vives en mí y nunca me vas a dejar. Sé que soy tu hijo o tu hija y que tengo vida eterna. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si hiciste esta oración, yo te invito a que le des gracias a Dios. No te vayas sin darle gracias a Dios. Por eso yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás y me diga: pastor, yo hice esa oración, dele gracias a Dios por mí. ¿Quién hizo esa oración esta mañana recibiendo a Jesús? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién hizo esta oración? Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Allá atrás, Dios te bendice, Dios te bendice. Pasen los que hicieron esta oración. Los que hicieron esta oración por primera vez, pasen acá al frente. Denles un aplauso y pónganse de pie. Pónganse de pie, porque vamos a orar por ellos y a bendecirlos. Alabemos al Señor. De ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. El Señor está llenando con su presencia nuestro corazón. Ustedes ahora son hijos e hijas de Dios. Cristo ya está en sus corazones. Ustedes sí lo recibieron. Tienen la vida eterna, el perdón de sus pecados. Y Dios nunca los va a dejar. Tómense de su mano y caminen con Él todos los días. Y van a ver grandes cosas y grandes milagros en su vida. Cierren sus ojos, voy a bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a estas damas y a este caballero que está aquí. Declaro, Padre, conforme a tu palabra, que ellos ahora son tus hijos, tus hijas. Y Padre, tú moras en sus corazones para siempre. Los bendigo en tu nombre. Bendigo su hogar, sus familias. Te doy gracias porque los has perdonado de todos sus pecados. Ahora ellos tienen vida eterna y tú eres su Dios. Gracias porque ellos han pasado arriba de la religión para entrar a una relación personal contigo. Tú los has tomado de tu mano. Te pido que ellos nunca se suelten, porque sabemos que tú no nos sueltas. En el nombre de Jesús, si alguno de ellos está enferma o enfermo, hoy lo declaro sano. En el nombre de Jesús, milagro de sanidad sobre tu vida. Y todos decimos amén. Atrás de ustedes hay una persona que en el nombre de Jesús les va a dar un abrazo. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me
Espíritu, hoy confirmo en mi corazón que tú eres mi Dios, el Señor de mi vida. Y te recibo, Señor, como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Confirmo esta decisión en mi corazón. Toma tu lugar. Toma tu lugar en mi vida. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te pido que me ayudes y que en el poder de tu Espíritu Santo voy a vivir en fidelidad y en santidad, honrando tu nombre. Gracias porque viniste un día a vivir a mi corazón, porque entraste triunfalmente en mi vida, derrotaste al diablo, me diste salvación, perdón de pecados y vida eterna. Amén.